¿Cuáles son las tecnologías más importantes que ha inventado el ser humano? Hace 100 años habríamos respondido que el tren, los aviones o el teléfono. Pero hoy, en 2024, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Internet, la computadora, los smartphones, la inteligencia artificial, todas las anteriores? Pues sí, todas las anteriores, y algunas más incluso. Hace unas semanas publicamos este video que es la primera parte de nuestra serie de los inventos tecnológicos más grandes de la historia. En aquel video te contamos la historia del transistor, las computadoras personales, internet y la web. Corre a verlo si aún no lo has visto. Así que en ese video nos quedamos en los años 90, y en este segundo video vamos a continuar desde los años 2000 hasta hoy. Así que te pregunto, ¿cuáles fueron, en tu opinión, los 3 inventos tecnológicos más importantes de este siglo? Escribe tu lista en los comentarios y veamos si acertaste. Ahora sí, ponte cómodo, prepara tus palomitas y alístate para un viaje lleno de conocimiento y de historia, porque estás en EDEteam y tú sabes que en español nadie explica mejor. Muy pronto vuelve el EDECamp a EDEteam y esta vez nos vemos en Lima. Es el fin de semana perfecto para crecer personal y profesionalmente, recargarte de energías y conocer personas apasionadas por la tecnología como tú. Y desde ya puedes comprar tus entradas porque estamos en preventa. Entra en ede.team y no te lo pierdas. Comenzamos esta lista de los inventos tecnológicos más importantes de la historia con los smartphones. Así que te pregunto, ¿sabes cómo nacieron los smartphones y cuál fue el primer smartphone de la historia? Te cuento que hubo un tiempo en que los teléfonos se usaban para llamar por teléfono. Suena chiste, pero hoy en día es para lo que menos se utilizan. Pues como toda tecnología, los teléfonos poco a poco empezaron a agregar funciones adicionales, como agenda de contactos, juegos, calendario, gestión de tareas, etc. Y aunque agregar más funciones era bueno, los teléfonos se hacían cada vez más complicados y engorrosos de manejar. Aunque eso sí, muy vistosos y para gente con mucho billete. Parecías James Bond con uno de esos. Cuenta Walter Isaacson en la biografía de Steve Jobs que en las reuniones legales en las que Jobs se aburría se ponía a revisar el teléfono de su abogado y empezaba a señalar todas las cosas que para él estaban mal. Así poco a poco él y su equipo se empezaron a entusiasmar con la idea de crear un teléfono de Apple. Pero no era el único motivo, era 2005 y las ventas del iPod representaban el 45% de los ingresos de Apple. Era el producto estrella y Jobs no quería que el iPod termine como las cámaras fotográficas que empezaban a ser desplazadas por los teléfonos con cámara. Él sabía que era cosa de tiempo que los teléfonos incluyan un buen reproductor de música y desplacen al iPod. Su primera opción fue Motorola, porque Apple no tenía experiencia en los teléfonos y Motorola sí, así que se aliaron y juntos crearon el Rocker. Pero fue un fracaso. Era lento, tenía soporte solo para 100 canciones y no cumplía con los estándares que los usuarios de Apple esperaban. Jobs lo odió, obviamente, y quedó convencido de que Apple debía crear su propio teléfono. Era el año 2005 y alrededor del mundo se vendían 825 millones de teléfonos al año. Era el momento de apostar toda la compañía a este nuevo producto. El desarrollo del teléfono de Apple tomó 2 años y el equipo fue liderado por Tony Fadell en el hardware, quien también lideró el equipo del desarrollo del iPod, Scott Forstall en el sistema operativo iOS y Jonathan Ive en el diseño. Y todos ellos liderados y supervisados, obviamente, por Steve Jobs, que durante 6 meses se reunió a diario con el equipo para supervisar todos los detalles del iPhone. En sus propias palabras, fue una de las etapas más creativas de su vida. En estas reuniones lo que se hacía era decidir qué cosas eliminar, qué cosas eran innecesarias de los teléfonos de la época, como el teclado físico, y reemplazarlo por uno en pantalla. Y era una decisión muy arriesgada porque el rey de los teléfonos de la época era el BlackBerry con su famosísimo teclado físico. Pero a la larga fue una gran decisión. Para el desarrollo de la pantalla multitáctil, Apple compró una empresa llamada Fingerworks, que tenía patentes que pasaron a propiedad de Apple. Mientras que para el cristal de la pantalla, Jobs convenció al CEO de la empresa Corning de fabricar el Gorilla Glass exclusivamente para el iPhone. Un cristal súper resistente, pero que nunca se había fabricado en masa y que luego se convirtió en un estándar de la industria de los smartphones. Para el procesador, Jobs pensó en Intel, con quienes Apple acababa de aliarse para usar sus chips en las Mac, en lugar de los PowerPC de Motorola. Pero cuando Jobs se los pidió, en Intel pensaron que no era un gran negocio, puesto que ellos se especializaban en chips con arquitectura x86 para computadoras y no en desarrollar chips ARM para móviles. Además, pensaron que el iPhone sería un producto de nicho que no se vendería mucho y que no tendrían grandes ganancias. Gravísimo error. Apple ganó más dinero tan solo con el iPhone que todo el valor de Intel. Además que el iPhone inició el mercado de los móviles al que Intel jamás pudo entrar hasta el día de hoy. Y por eso le va tan mal. Finalmente el iPhone llevó un procesador desarrollado por Samsung. Para la memoria escogió un chip de Intel, el procesador de audio fue diseñado por Wolfson, el modem por Infineon, el chip Bluetooth por CSR, el amplificador por Skyworks, entre otros. Hasta 2010,
cuando Apple empezó a diseñar sus propios chips, siendo el primero de ellos el A4. El iPhone se presentó en enero de 2007 en uno de los eventos más importantes, no solo para la historia de Apple, sino para la historia de toda la tecnología en general. Fue el momento más importante para Steve Jobs desde la presentación del Macintosh 23 años atrás. Jobs empezó con un recuento de los grandes lanzamientos de Apple: el Macintosh en 1984, que revolucionó la computación personal, y el iPod en 2001, que revolucionó la industria de la música. Ahora, dijo él, llegaba una nueva revolución: el iPhone, que era 3 productos en uno: un iPod, un teléfono y un comunicador de internet. An iPod, a phone, and an internet communicator. Cosa curiosa, lo de comunicador de internet, que se convirtió en lo más importante en ese momento, no se entendía bien qué significaba. Luego explicó por qué los smartphones de la época no tenían nada de smart, mientras que el iPhone era todo lo que realmente se esperaba de un smartphone. Tenía un solo botón, en lugar de decenas, una pantalla enorme y multitáctil que no requería un stylus porque usaba los dedos, podías escuchar música con la mejor experiencia de un iPod, además de ver videos, hacer llamadas de teléfono en una interfaz táctil, tenía calendario, gestión de fotos, correo electrónico, Google Maps y su navegador Safari preparado para móviles. De hecho, fue Apple, con el iPhone, quien inició el Responsive Web Design. Otra cosa sorprendente fue el giroscopio, que detectaba cuando girabas el iPhone y cambiaba la orientación de la pantalla. Let me show you something else. And I turn it landscape mode. Oh, look what happens. I'm in cover flow. Los asistentes estaban maravillados porque todos los teléfonos inteligentes de la época se veían realmente estúpidos al lado del iPhone. Después de la presentación, los asistentes podían ver al iPhone, pero no tocarlo porque estaba protegido por una urna de cristal. Era la joya más valiosa de Apple, el máximo objeto del deseo. Cuando le preguntaron al CEO de Microsoft, Steve Ballmer, acerca del iPhone, se burló. Un teléfono de $500, dijo, y sin teclado. Iba a ser un fracaso. $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Quizás sea uno de sus peores momentos, porque cuando el iPhone salió a la venta, medio año después, la gente acampó afuera de las tiendas para comprarlo y las líneas de AT&T se saturaron por la cantidad de líneas nuevas que se activaron. Unas 146,000 solo en el fin de semana. Y la revista Time lo nombró el invento del año. Como curiosidad, aunque los teléfonos previos podían conectarse a internet, su uso era muy limitado, mientras que las funciones avanzadas de navegación en el iPhone hicieron que el consumo de datos fuese mayor. AT&T, que solía agregar a sus facturas el detalle del consumo de datos, entregó facturas de hasta 300 páginas, algo nunca visto y que inició Apple. Desde entonces dejaron de detallar el consumo de datos en las facturas. Y si bien el iPhone no llevó a los smartphones a las masas porque seguía siendo un teléfono caro, sí fue el que inició la industria. Y con la salida de Android al año siguiente, todas las empresas empezaron a copiar el iPhone. Y aunque Android ganó una gran cuota de mercado, hasta el día de hoy, 17 años después de su lanzamiento, el iPhone sigue siendo el teléfono más vendido del mundo. Puedes dar 1000 argumentos de por qué, en tu opinión, el iPhone no fue el primer smartphone, ya que había smartphones antes. Pero esta historia te dice lo contrario. El siguiente invento tecnológico que cambió el mundo en el siglo XXI son las criptomonedas y el blockchain. Seguro te has preguntado cómo nacieron las criptomonedas y cómo se hicieron tan famosas, porque hubo un tiempo en que las criptomonedas eran cosa de frikis, de gente metida en el mundo de la tecnología o metida en negocios turbios. ¿Qué cambió para que todo el mundo las use y que hasta en EDTeam puedas pagar tu educación con criptomonedas? Para entenderlo hay que retroceder 16 años a la crisis inmobiliaria de 2008, una de las mayores crisis de la historia. Por años los bancos habían dado préstamos hipotecarios sin control, incluso a personas sin el dinero para pagarlos. ¿Y por qué? Porque estaban segurísimos de que las viviendas siempre iban a subir de valor, así que si alguien no pagaba la hipoteca le quitaban su casa y listo. El banco nunca perdía, ¿cierto? No, fue un grave error. Porque para disminuir el riesgo, los bancos juntaban varias hipotecas en un paquete que se vendía a otros inversionistas para que todos disfruten de las ganancias. Pero las hipotecas de riesgo, las subprime, o sea de gente que no tenía el dinero para pagarlas, fueron metidas de contrabando en un paquete llamado CDO. Y de esa manera las hipotecas buenas y las hipotecas malas, o las subprime, llenaron todo el mercado financiero. Hasta que llegó el día que tenía que llegar. La gente dejó de pagar y quitarle su casa no le servía de nada a los bancos porque se generó pánico. La gente empezó a retirar su dinero y los bancos se quedaron sin efectivo.
todo reventó en septiembre de 2008, cuando en tan solo un fin de semana quebró Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, y arrastró a otros bancos en un efecto dominó terrible para la economía. Las personas perdieron sus casas y dormían en la calle. Y lo peor de todo es que esta crisis fue originada por un grupo de codiciosos que manipuló el mercado y de los cuales ninguno fue a la cárcel. El precio lo pagaron personas inocentes, mientras el gobierno rescató a los bancos. Y te estarás preguntando, Álvaro, ¿qué tiene que ver esto con las criptomonedas? Mucho, porque esa crisis demostró una vez más el problema del sistema financiero centralizado en el gobierno y en los bancos que hacen lo que les da la gana para manipularlo. Más que nunca se necesitaba un sistema económico diferente, descentralizado y que le dé el poder a las personas. Ese nuevo sistema apareció el mismo año, 2008, en un foro de criptografía en el que un usuario anónimo llamado Satoshi Nakamoto publicó un artículo llamado Bitcoin, un sistema de dinero electrónico entre pares, en el que proponía el Bitcoin como una moneda digital que no dependía de ningún gobierno, sino de un protocolo llamado blockchain. Han pasado 16 años desde la creación del Bitcoin y hasta el día de hoy no se sabe la identidad de Satoshi Nakamoto. Para entender al Bitcoin hay que entender primero cómo funciona el dinero oficial o fiat, o sea, el dinero que emite el gobierno. Al inicio de los tiempos las personas comerciaban primero intercambiando bienes y luego dinero, hasta que un día el gobierno dijo: yo debo ser el único autorizado para imprimir dinero o acuñar moneda. Y si alguien más quiere crear su propio dinero, lo meto preso, porque de esa manera yo, gobierno, voy a poder controlar la economía, cobrar impuestos y saber en qué está gastando su plata la gente. Al inicio, este dinero fiat, este dinero del gobierno, se ponía en circulación respaldado en sus reservas en oro. Pero eso cambió en 1971, cuando se abandonó el patrón oro y el gobierno podía imprimir lo que le dé la gana. Eso lo aprovechó Estados Unidos para reforzar el poder del dólar alrededor del mundo, y en Latinoamérica fue usado por los gobernantes para llenarse el bolsillo mientras nos robaban a nosotros. Un clásico. El Bitcoin prometía acabar con eso. Ya no necesitábamos un banco central ni un gobierno, porque cualquier persona podría crear su propio dinero, sus propios Bitcoins, en un proceso llamado minería que consiste en resolver problemas matemáticos usando tu computadora. Cuando un minero resuelve un problema matemático, se le entrega un Bitcoin como recompensa y se lanza un nuevo problema matemático más complicado que el anterior. De esta manera, los problemas matemáticos en un inicio eran sencillos y se podían resolver con una computadora personal como la que tienes en tu casa, pero con el tiempo se volvieron tan complejos que se requerían enormes granjas de GPUs para minar criptomonedas. Los primeros Bitcoins salieron en el 2009 y valían tan poco que no eran tomados en serio, así que en 2010 el ingeniero Laszlo Hainex decidió demostrar que sí se podía comprar cosas con ellos y propuso en un foro pagarle 10,000 Bitcoins, unos $41 de esos tiempos, a quien le lleve a su casa 2 pizzas. Y así el 22 de mayo de 2010, que hoy se recuerda como el Bitcoin Pizza Day, se realizó la primera compra de bienes físicos con Bitcoins. Al cambio de hoy, esas pizzas costaron más de $300 millones cada una. Y al año siguiente, en 2011, en un concurso de StarCraft, el primer lugar recibió un premio de $500, mientras que los perdedores, del puesto quinto al octavo, recibieron 25 Bitcoins cada uno. $1,5 millones al cambio de hoy. Pero los Bitcoins no solo se usaron para comprar pizzas, sino que al no ser rastreables por el gobierno, se usaron también para actividades ilegales, como pedir rescates para liberar información cifrada por ransomware. El más famoso de esos casos fue WannaCry en 2017. Pero el caso más conocido fue el de Silk Road, o la Ruta de la Seda en español, cuyo fundador Ross Ulbricht parecía un emprendedor más de Silicon Valley, pero en realidad administraba el mayor mercado negro de internet desde su laptop, donde se vendían drogas, armas e incluso se contrataban asesinos a sueldo usando bitcoins para los pagos. Por estas y otras razones, algunos expertos en finanzas han desconfiado por mucho tiempo del Bitcoin, como Warren Buffett, que lo llamó veneno para ratas al cuadrado, o Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, que dijo que el Bitcoin era un fraude y que despediría a cualquiera de sus empleados que estuviera involucrado en el Bitcoin. Y aunque el Bitcoin fue la primera criptomoneda, no es la única, y hay muchísimas más gracias a la tecnología que le da vida y lo soporta, el blockchain o cadena de bloques. Para explicártelo sencillo, el blockchain es una tecnología descentralizada en la que muchos nodos, o sea muchas computadoras, registran todos los movimientos como transacciones o creaciones de nuevos Bitcoin. Esa cadena de bloques hace técnicamente imposible falsificar un Bitcoin o hacer fraude, ya que cada nodo actúa como un garante, y habría que modificar los registros en cada uno de los nodos para realizar un fraude. Tarea imposible. Y no solo eso,
sino que si un nodo es descubierto intentando hacer fraude, es expulsado de la cadena de bloques. Si quieres saber más de cómo funciona el blockchain, tenemos este video con la mejor explicación en español. Gracias a blockchain aparecieron otras criptomonedas como Ether, basada en Ethereum, que es la más famosa de todas. Pero también nacieron muchas criptomonedas estafas y criptobros vendiéndote basura como NFT. El blockchain va mucho más allá de las criptomonedas, porque al hacer imposible el fraude permite hacer contratos inteligentes o garantizar la transparencia de los datos. Por ejemplo, para saber en qué se gastan nuestra plata los políticos o que no haya fraude en las elecciones. A Maduro no le gusta eso, supongo. Ni a ninguno de los burros que tenemos como presidentes. Y gracias a que el blockchain es descentralizado, hay una iniciativa llamada Web3 que busca una web basada en la cadena de bloques y sin servidores centrales, pero hasta el momento sigue siendo un proyecto de nicho. El problema de las criptomonedas es que se requiere un conocimiento técnico superior al promedio para usarlas. Necesitas una billetera digital o wallet donde guardar tus claves y si la pierdes, pierdes todo. El caso más conocido es el de James Howells, que por error tiró a la basura un disco duro con 7.500 bitcoins que había minado cuando no valían casi nada y que al día de hoy valen varios cientos de miles de dólares. Así que para que nadie más pase por ese estrés y que todos puedan aprovechar las ventajas de las criptomonedas, aparecieron almas caritativas y altruistas que crearon los exchanges. Al inicio, esos exchanges eran casas de cambio para convertir tus criptos a dinero fiat o a otras criptomonedas. Y con el tiempo se convirtieron en wallets, o sea, en billeteras para guardar tus criptos. ¿Te das cuenta de la ironía? Los exchanges se convirtieron en los bancos de toda la vida, pero en cripto. O sea, que el mundo cripto que había nacido como una respuesta a la centralización de los bancos, se había convertido en lo que juró destruir. Por eso no es casualidad que los fundadores de dos de los principales exchanges de criptomonedas estén hoy en la cárcel. Sam Bankman-Fried, de FTX, y CZ, de Binance. Pero no olvides que por más estafadores y criptobros que existan, muchos de los cuales se han reciclado en ChatGPT Bros, las criptomonedas no son una estafa, son tecnología y matemáticas. Hay gente montando estafas con ellas, que es otra cosa, como gente montando estafas con el dólar. Pero eso no hace a la moneda una estafa. Pero sí debes tener muchísimo cuidado con cualquier negocio millonario que te propongan, sobre todo si es en criptomonedas. Y también recuerda que puedes comprar tu suscripción premium o tus cursos en Edeteam pagando con criptomonedas. Muy pronto vuelve el EDCAM a Edeteam y esta vez nos vemos en Lima. Es el fin de semana perfecto para crecer personal y profesionalmente, recargarte de energías y conocer personas apasionadas por la tecnología como tú. Y desde ya puedes comprar tus entradas porque estamos en preventa. Entra en ede.team y no te lo pierdas. Y el último invento de esta lista es muy fácil de adivinar porque ha cambiado el mundo como nunca antes se había visto y aún no tenemos claro si es una tecnología amiga o enemiga. Y me refiero obviamente a la inteligencia artificial. ¿Cómo pasamos de la noche a la mañana a vivir en un mundo dominado por la inteligencia artificial? Porque todo esto empezó hace año y medio cuando se lanzó ChatGPT, ¿cierto? No, empezó hace 80 años. La primera mención científica a la inteligencia artificial la hizo Alan Turing en 1950 en su artículo Computing Machinery and Intelligence, en el que planteó que las máquinas pueden pensar ya que usan las mismas reglas lógicas que los seres humanos, y diseñó una prueba llamada el juego de la imitación, y que todos recordamos como el test de Turing, para comprobar si una máquina puede pensar. El test consiste en que un juez, una persona y una computadora están en habitaciones separadas y no pueden verse. Entonces, el juez mantiene una conversación por texto, escribiendo, con la máquina y con el ser humano. Si el juez no puede diferenciar quién es el humano y quién la máquina ha superado el test de Turing y puede pensar. Alan Turing pensó que tomaría al menos 100 años superar dicho test. Se equivocó, se necesitaron menos de 80. 6 años después, John McCarthy inició la primera ola de la inteligencia artificial en una conferencia en el Dartmouth College en 1956, en la que propuso el nombre inteligencia artificial y además creó el lenguaje de programación Lisp para desarrollarla. A partir de ese momento empezó un gran entusiasmo por la IA. La primera red neuronal y el primer programa capaz de jugar al ajedrez se crearon en 1958, mientras que en 1966 se creó ELIZA, el primer chatbot, o sea, el tatarabuelo de ChatGPT. Pero ese entusiasmo por la inteligencia artificial se empezó a apagar en la década de los 70. Se habían hecho muchas promesas y solo teníamos programas que apenas podían realizar tareas simples como jugar mal al ajedrez.
En 1973 se publicó el informe Lighthill, encargado por el Reino Unido, cuya conclusión fue que la IA no había conseguido aplicaciones prácticas y recomendaba que se retire el financiamiento. Así que el gobierno hizo caso y cerró varios proyectos de inteligencia artificial, seguido por Estados Unidos en un efecto en cadena conocido como el invierno de la IA. Pero la inteligencia artificial no era un fraude. La tecnología estaba allí, solo faltaba desarrollarla un poco más y tener más poder de cómputo. El entusiasmo por la IA revivió en 1986 cuando Geoffrey Hinton y su equipo iniciaron el concepto de las redes neuronales profundas o multicapa. Con esta teoría, las redes neuronales podían dividirse en capas en la que cada una de esas capas resuelve una tarea específica, así que juntando las capas se pueden realizar tareas muy complejas. Para entrenar a estas redes neuronales profundas, introdujeron el concepto de backpropagation, que consiste en hacer varias iteraciones al entrenamiento en las que se van ajustando los parámetros. Cada una de esas iteraciones alrededor de las capas, desde la capa de entrada a la capa de salida y todas las capas intermedias, se conoce como época. Y si quieres saber más de cómo se entrenan las redes neuronales y qué es el Machine Learning, puedes ver este videito. Sin embargo, aunque el concepto fue revolucionario para su tiempo, tenía un pequeño inconveniente. Mientras más capas habían, al regresar en el backpropagation, los parámetros iban perdiendo y se acercaban a cero mientras más atrás iban en las capas. A este problema se le conoce como desvanecimiento de la gradiente y tuvieron que pasar 20 añazos para que se pueda resolver. Así que aunque las redes neuronales profundas despertaron un nuevo interés por la IA y se inició el concepto de Deep Learning, el entusiasmo duró poco y empezó un segundo invierno de la IA. En 1997, Deep Blue, una supercomputadora creada por IBM, derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en lo que fue un evento importantísimo para la historia y que capturó la atención del mundo. Sin embargo, fue un evento más de prensa que científico, porque para la inteligencia artificial no representó un gran avance. Fue recién en el año 2006, 20 años después de crear las redes neuronales profundas, que el mismo Geoffrey Hinton y su equipo por fin pudieron resolver el problema del desvanecimiento de la gradiente. Aquel problema que hacía que los parámetros vayan perdiendo valor hasta casi llegar a cero, mientras más capas había en la red neuronal. La solución que propusieron fue entrenar a la red neuronal por capas, que consiste en hacer entrenamientos separados capa por capa y al final de ese entrenamiento hacer un ajuste fino a toda la red neuronal. Así que al fin teníamos Deep Learning y la inteligencia artificial que estaba dormida resurgió con fuerza. En 2011, Apple lanzó Siri, el primer asistente de voz con inteligencia artificial en un teléfono, ante lo cual Google respondió con Google Now en 2012 y Amazon con Alexa en 2014. Y aunque los tres asistentes de voz eran sorprendentes para su tiempo, el nivel de inteligencia artificial que usaban era bastante básico. Uno de los momentos claves para la inteligencia artificial fue una fiesta de cumpleaños del fundador de Google, Larry Page, en 2013. En esa fiesta, Elon Musk y él, que eran muy amigos, tuvieron una discusión sobre la inteligencia artificial. Musk opinaba que debíamos proteger a la humanidad frente al peligro que representaba, mientras que Page decía que si nos extinguíamos, sería solo una fase más de la evolución. Esto espantó tanto a Elon Musk que cuando Google compró la empresa de inteligencia artificial DeepMind en 2015, Musk en respuesta se unió con Sam Altman para fundar OpenAI. Hoy DeepMind desarrolla Gemini, mientras que OpenAI, ChatGPT. Así que la rivalidad entre ambos continúa, aunque con Elon Musk fuera de OpenAI. 2 años después, en 2017, se lanzó el mayor hito en la inteligencia artificial, la arquitectura Transformer, que dio inicio a todo el boom que vivimos actualmente. 6 ingenieros de Google habían publicado una investigación titulada Attention is All You Need, en el que resolvían los 2 problemas más grandes del procesamiento del lenguaje. Número 1, que las redes neuronales procesan las palabras de una forma secuencial, por lo cual son muy lentas. Y número 2, que al procesar esas palabras de forma secuencial, pierden la conexión cuando las palabras no están juntas, por lo tanto pierden el contexto de lo que se está hablando. Lo que planteó la arquitectura Transformer es procesar todas las palabras en simultáneo, no secuencialmente, y asignarles un peso a cada una. Un mecanismo de atención, de ahí el nombre del paper. De esa manera, el peso determina la importancia de cada palabra y no se pierde el contexto. Esta publicación fue la pieza maestra que le faltaba a OpenAI para crear lo que llevaban años buscando sin éxito, un modelo de inteligencia artificial que comprende el lenguaje natural. Y lo llamaron GPT, Generative Pre-trained Transformer.
Luego de lanzar GPT-1 en 2018, Elon Musk quiso dirigir OpenAI y Altman se lo impidió. Así que Elon Musk se enojó muchísimo y se fue de OpenAI llevándose su dinero. Sam Altman entonces buscó un nuevo inversionista y lo encontró en Microsoft, quienes invirtieron miles de millones de dólares en OpenAI, creando juntos la mayor alianza de inteligencia artificial en el mundo. Pero este acuerdo no le gustó a varios empleados de OpenAI, quienes, liderados por los hermanos Darío y Laura Modey, decidieron abandonar la empresa y fundaron Anthropic con la intención de crear una inteligencia artificial ética. Mientras tanto, OpenAI siguió trabajando duro en GPT-2 y GPT-3. Por su lado, en mayo de 2021, Google presentó LaMDA, un modelo de IA capaz de conversar, inventar historias y simular conciencia. Era ChatGPT 1 año y medio antes que ChatGPT, pero Google no se atrevió a lanzarlo al público y lo dejó solo como bicho de laboratorio. ¿Te imaginas cómo habría sido la historia si Google hubiera liberado LaMDA en ese momento? Al año siguiente, en 2022, mientras el equipo de OpenAI trabajaba en GPT-4, decidieron liberar al público una versión previa y experimental, GPT 3.5. Así que la empaquetaron en un chatbot muy sencillo al que llamaron ChatGPT. No fue un gran lanzamiento. No hubo un evento, ni prensa, solo un tweet. Ni siquiera ellos sabían lo que iba a pasar. 5 días después, ya tenía 1 millón de usuarios. Y 2 meses después, en enero de 2023, ya tenía 100 millones de usuarios. Se había convertido en la aplicación de mayor crecimiento de la historia. Y también en el inicio del mayor cambio tecnológico de toda la historia. Y Google, que había sido el líder en inteligencia artificial, se había dormido y tuvo que reaccionar muy rápido y correr contrarreloj para ponerse al día. Le tomó 1 año enterito crear Gemini, su respuesta a ChatGPT. ¿Y te acuerdas de Geoffrey Hinton? El genio que reavivó en 2 ocasiones el interés por la inteligencia artificial, primero con las redes neuronales profundas en 1986 y luego con el entrenamiento por capas en 2006, pues decidió renunciar a su trabajo en Google en mayo del año pasado, 2023, para sentirse libre de advertir al mundo acerca de los peligros de la inteligencia artificial. En 1973, Arthur C. Clarke dijo esta frase: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Han pasado 50 años y esa afirmación se sigue cumpliendo como el primer día. Vivimos en un mundo en el que casi todo lo que nos rodea parece un truco de magia. Podemos hablar con una persona que está a miles de kilómetros de distancia mientras la miramos a los ojos. Podemos leer un libro y escribir un resumen de ese libro en segundos o crear dinero real desde una computadora. La clave está cuando dice lo suficientemente avanzada. Porque como ya vimos, para llegar a estas tecnologías tuvieron que pasar décadas de investigaciones, desarrollos, aciertos y fracasos. No fue de la noche a la mañana. ¿Y qué nos depara el futuro? ¿La inteligencia artificial es el límite máximo de la tecnología? No. En el futuro nos esperan la computación cuántica, la biotecnología, las energías renovables y, si los planes de Elon Musk funcionan, viajes a Marte. Las computadoras cuánticas de hoy son enormes monstruos de varias toneladas, al igual que las primeras computadoras, pero al igual que ellas, también van reduciendo su tamaño con el tiempo. Así que probablemente en el futuro nos esperen tablets, teléfonos o laptops cuánticas. El otro gran salto tecnológico es la llegada de la AGI, o la Inteligencia Artificial General, que será una IA capaz de superar a cualquier persona en cualquier ámbito, aunque los expertos no se ponen de acuerdo para definirla con exactitud, ni tampoco si llegará algún día o nunca. ¿Tú qué crees? Lo que no debes olvidar es que el mundo y la tecnología se mueven cada vez más rápido y quedarse desactualizado no es una opción. Por eso, síguenos para estar al día en el mundo de la programación y la inteligencia artificial. Y visítanos en ed.team para que comiences a estudiar gratis cualquiera de los cientos de cursos que tenemos y compruebes por ti mismo, porque en español nadie explica mejor. Y recuerda que este 11 y 12 de octubre será el EDCAM Lima 2024. 2 días de crecimiento profesional para desconectar de la rutina y conectarte con el conocimiento y la experiencia de líderes de la industria y de la comunidad de EDTeam. Acompáñanos en los 8 años del EDCAM y vive una experiencia inolvidable. Compra tus entradas porque estamos en preventa. El link está en la descripción. Y cuando te pregunten cómo sabes cuáles son los inventos tecnológicos más grandes de la historia, responde que lo aprendiste en EDTeam.